Hola y bienvenido a mi rincón de estudio. Cada domingo en una iglesia llega un mendigo que se asienta solito en la última esquina. Y él viene solo porque le van a dar café gratis y por algunas horas el poder sentarse al calor y en paz leer sus periódicos. Ni la reunión ni el sermón le importan mucho. Es una persona llena de heridas que le han sido infligidas. Heridas tal que lo hacen constantemente ser culpable hacia los otros. Culpa que le hace imposible vivir una vida en la sociedad. Él prefiere vivir como mendigo. Mi tema hoy se titula Mendigos en la tierra de Cucaña. Mendigos en la tierra de abundancia. Cuando Dios nos creó para llenar la tierra y disfrutar de su plenitud, nuestros padres muy rápido se hicieron culpables para con Dios. Y nosotros seguimos su ejemplo. Y cuando oímos hablar de Dios, nos escondemos de Él, como ellos. Ni modo que eso fuera posible. Pero a menudo nos comportamos como este mendigo. Estamos felices por el café y el calor que tenemos en la vida, pero no queremos involucrarnos con Dios, aunque vivamos en su casa, en su mundo. Somos mendigos espirituales. Estamos en deuda con Dios, no podemos pagar nuestra deuda y nos empobrecemos más aún así. Existimos, sí, pero ¿será que vivimos? Yo hablo de calidad de vida interior. El problema de la culpa es que ella crea círculos. La culpa de nuestros padres originales que cargamos nos hace constantemente que seamos culpables para con Dios. Y por eso también una y otra vez nos hacemos y volvemos a hacernos culpables unos para con los otros y finalmente contra nosotros mismos. Culpa. No hay nada más dañino para las relaciones interpersonales o con Dios. Nada más empobrece la vida como la culpa que cada uno de nosotros lleva arrastrando por la vida. Así que hoy te convido a que pongas tu culpa en relación al perdón de Dios. Vamos a leer juntos en el Salmo 65, versículo 3, que dice así: Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonarás. Alguien dijo que los salmos son una mini Biblia en el centro del todo. Ellos agarran para atrás y agarran para adelante. Y este versículo de la pluma de David refleja verdaderamente toda la Biblia, la historia de una humanidad pecadora y un Dios perdonador. Qué descripción tan adecuada de la vida, ¿cierto? Ahora, David conocía a Dios y por eso su culpa lo atrae hacia Dios. Por costumbre, las personas huyen de él. Y cuando esto fue escrito, la religión de Israel implicaba sacrificios por el pecado. Pero estos sacrificios no eliminaban la culpa, sino que al contrario hacían recordar más aún esa culpa y señalaban para el único sacrificio que todos deberían esperar, el cual finalmente pagaría toda la culpa. Y esta expectativa en el futuro era alimentada por una promesa del pasado que Dios dio bien al inicio, cuando ocurrió el primer pecado. Cuando Dios crea el hombre y la mujer, les da familia, les da un jardín perfecto en una tierra perfecta, les da sentido y alegría en la vida y una relación íntima con Él. Solo una cosa no deberían hacer. De otra forma morirían. Y ellos lo hacen. Y ahí viene Dios. Pero en lugar de destruirlos, Dios perdona. Llevándolos al arrepentimiento y a la confesión, yo comí. Y al mismo tiempo despierta su fe predicándoles el Evangelio en su forma primitiva, como dicen los teólogos. Evangelio que para ellos es salvación, pero para el diablo es juicio. Vamos a leer juntos en Génesis 3:15. Ahí dice Dios,
dirigiéndose a la serpiente, que esperaba ahora sí, Dios va a destruir la humanidad, pero Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy en día? Tus culpas, ¿sabes cuáles? Estoy consciente, si apunto un dedo, tengo 3 contra mí. Estoy consciente de mis muchas culpas, pero ¿ves tú las tuyas? Esas, sean para con hombres o para con Dios. Ellas te jalan para abajo constantemente. Ellas son como bolas de plomo acadenadas a tus pies. Tú tratas de arrastrarlas por la vida, pero ya no tienes que hacerlo. Para David, que escribió este salmo, para Eva y Adán, esta promesa estaba en el futuro, pero para nosotros ya pasaron más de 2000 años que Jesús en la cruz finalmente aplastó la cabeza de la serpiente, del diablo que constantemente nos quiere llevar a hacernos culpables para después acusarnos. Y aunque Él le hirió en el talón, Jesús le aplastó la cabeza. Jesús cargó tu culpa. ¿Pero por qué lo hizo? El Hijo de Dios se hizo hombre para que de los hombres Él pueda ser hijos de Dios. Este es mi segundo punto. ¿Sabes que Dios quiere hijos, no apenas criaturas? Leamos el próximo versículo en el Salmo 65, que es el versículo 4, pero solo la primera parte, que dice así: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Una confesión de fe muy antigua del año 1689 dice lo siguiente: a aquellos a quienes ha predestinado, Dios se complace en llamarlos efectivamente por su palabra y espíritu desde el estado de pecado y muerte en el que se encuentran por naturaleza, a la gracia y redención por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritualmente para salvación, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Al hacerlo, renueva su voluntad para el bien a través de su omnipotencia y los atrae efectivamente a Jesucristo, pero de tal manera que por su gracia ellos vienen totalmente voluntarios. Otros que no son elegidos no quieren ni pueden venir a Cristo. Gente responsable y un Dios que llama soberanamente. De otra forma, todos morirían si no fuera así. Ahora en este versículo tal vez pensamos en alguien que lo ha perdido todo y vive en la calle por causa de las deudas. Pero de repente suena la invitación del rey para que él entre y viva en el palacio, algo solo permitido a la nobleza, es decir, a los parientes. Pero el cuadro aquí no es un palacio, sino el templo de Dios. La invitación es a vivir en sus atrios, donde estaban las habitaciones de los sacerdotes en servicio. ¿Y qué significa esto entonces para ti y mí? Tenemos que admitir honestamente que la Biblia tiene razón cuando dice que nacimos en pecado. Una vez que aprendemos a hablar, sabemos cómo mentir. El pecado está en nosotros. Y también sabemos que pecado merece castigo, merece la muerte. Pero ahora, mientras tú caminas hacia tu ejecución, ¿y cuántos no se sienten hoy en la vida justamente así? Y merecemos ese castigo. Hemos pecado contra nosotros mismos, unos contra los otros y contra Dios. Pero ahí suena la voz de Dios. Cristo ha pagado tu culpa. Vuelve a mí, entra. Así que la pregunta es, ¿escuchas tú la invitación? ¿Dejarás que Dios te adopte? Sabes que ser hijo del rey es muy diferente a ser
apenas uno de sus súbditos. Mi último punto: hijos en la tierra de Cucuña, de abundancia. El Salmo 65, el versículo 4 termina así: nos saciaremos de los bienes de tu casa, tu santo templo. Tenemos que leer la Biblia en su contexto histórico, es decir, los lectores de esa época visualizaban un templo donde todo lo religioso sucedía. Se ofrecían partes del animal sacrificado por el pecado y el resto del animal se comía, y así uno tenía participación en el sacrificio. Perdón temporal. Los sacrificios eran solo una imagen del sacrificio final en el cual uno verdaderamente se satisfecharía. Cuando Jesús vino, Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Lo que es simbolizado hoy en la Santa Cena. Pero comer y beber a Cristo es simplemente por la fe tener participación en su cuerpo partido por uno y en su sangre que fluyó por uno mismo. Por lo tanto, no se trata de religión o institución, sino de una persona. Jesús mismo mostró que el templo era solo una sombra de sí mismo, cuando Él dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Por lo tanto, el templo en el cual nosotros nos vamos a saciar verdaderamente es Jesucristo. Pero no seamos extremistas. Jesús no es solitario. Él es uno entre 3, Hijo, Padre y Espíritu, los cuales son juntos una entidad, la cual trabaja para satisfacer a nosotros, cansados y hambrientos. El Padre nos ha ofrecido el Hijo se ha entregado por nosotros, y el Espíritu es quien hoy nos sirve. Por supuesto que debes entender esto espiritualmente. Son verdades espirituales. Pero no pienses que sean ficticias. ¿Tú crees? Si no, simplemente eres como ese mendigo que sueña que está comiendo, pero cuando despierta, su barriga sigue vacía y él sigue hambriento. Esos son los que en general creen en Dios sin tener una relación con Él, los que no se sientan a su mesa. Pero Jesús vino para darnos vida en abundancia, solo que muchos permanecen mendigos en la tierra de Cucaña. Pero tu culpa no más tiene que impedirte de vivir en Dios. Me acuerdo de ese himno antiguo que dice en la primera estrofa: hay una fuente de sangre que fluye de las venas de Emmanuel. Bajo de ella el pecador lava toda mancha de culpa. Solo 2 cosas más. Este acto no se hace una sola vez. ¿Y qué si vuelva a pecar? Dios a menudo entrega a sus hijos a varias tentaciones durante un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para educarlos, para mostrarles la corrupción oculta de sus corazones y para llevarlos a una dependencia más constante de su ayuda. La Biblia nunca dice: ven a la cruz y después sigue, sino que dice: toma tu cruz, llévala. Habitar es algo continuo. Después de que Jesús dijo al inicio: ven a mí, Él constantemente decía: permanece en mí. Y segundo, Jesús dijo: si no perdonáis a los demás, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros. Mateo 6:15. Por tanto, reconcíliate hoy verticalmente, pero también horizontalmente. No tardes, la mesa está puesta.